¿De qué manera los problemas que se suelen asociar con la menopausia podrían ser resultado de vivencias emocionales que se expresan en presencia de cambios hormonales? ¿Qué nos dice la descodificación biológica al respecto? Pues buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la zona horaria y del lugar desde el que conectes con nosotros y con este podcast. Mi nombre es Maru Méndez, yo soy maestra en psicología transpersonal y arqueóloga emocional. Y no podría estar más emocionada que llegue el momento en nuestros podcasts de abordar este tema que puede ser tan importante en la vida de una mujer. Y digo que estoy emocionada y desde luego orgullosa de poder compartirlo hoy desde la perspectiva de una mujer que ha superado la frontera de los 50 años, habiendo podido observar en mi cuerpo y en mis reacciones eso que dice la descodificación biológica, pudiendo entonces hoy entregarte un contenido que he vivido a título personal y también a la vista de las experiencias que amigas muy cercanas, personas queridas, conocidas y consultantes que vienen a pedir ayuda y orientación me han dejado observar en sus casos personales. A quienes, digamos, la propuesta de la descodificación biológica les resulte desconocida, me parece importante comenzar explicando que se trata de una propuesta que nace con sólidas bases biológicas y médicas en manos, ¿no?, de un médico alemán de nombre Dr. Hammer. La propuesta que hace Dr. Hammer la toma un grupo francés que agrega a su vista científica médica la perspectiva psicológica y emocional para convertirla entonces en eso que se conoce en el mundo como descodificación biológica, que se trata, por lo tanto, de una propuesta que nos ayuda a comprender cómo es que aquello que percibimos en nuestra relación con el mundo, aquello que muchas veces nos estresa o genera ciertas reacciones emocionales, se vincula con nuestro cerebro y la forma que el cerebro coordina respuestas en el cuerpo. En el caso particular del podcast del día de hoy, me gustaría organizar el contenido en 3 secciones que nos puedan ayudar, digamos, progresivamente a entender primero qué deberíamos entender como menopausia, cuáles son los síntomas que se suelen asociar a ella, ¿y cuáles son las razones fisiológicas de esto? ¿Cuáles son las hormonas que suelen estar involucradas en esta etapa y en estos cambios? ¿Y cuáles son las funciones que tienen y los cambios en esas funciones? Porque si podemos comprender esta primera parte, entonces, digamos, el complemento emocional es muy fácil de explicar y es muy fácil de entender, incluso de comprobar, porque en términos de descodificación, afortunadamente, no hay nada que creer, sino información que podemos observar y ponerla, emplearla a la luz de nuestra propia experiencia personal. Segunda parte del podcast, hoy quiero abordar temas que no hemos tocado hasta ahora o no habíamos tocado en nuestras producciones semanales. Me refiero con ello a bochornos, que vaya que generan el bochorno en las mujeres que debido a lo que ha ocurrido en su vida tienen que incorporar este instrumento no precisamente como algo sofisticado y elegante, sin duda hay algunos elegantísimos, sino más bien como un artículo de vital importancia en la bolsa, en el kit laboral, ¿no? Mujeres que veo con enorme actividad empresarial, profesional, que de pronto un día
de la vida las sorprende y les genera preocupación y, por cierto, bochorno, el tener que verse adentro de una sala de juntas con ejecutivos en una, digamos, tonalidad predominantemente masculina, el jefe, los compañeros, y de pronto las que eran más friolentas, resulta que sienten un hervor, algo que ocurre y que dispara calores en el cuerpo y que en algún momento del tiempo empiezan a sorprenderse por la manera en la que sudan, que empapan las ropas. Si tú te encuentras en esta situación como una muy querida amiga a la que le dedico este contenido y ella lo sabe, desde luego una dedicatoria especial también para ti, con el deseo que la información que vamos a compartir hoy permita que observes con otra conciencia lo que está ocurriendo, tanto en tu físico como en tu cuerpo mental y en tu cuerpo emocional. Y desde luego hablaremos también hoy de otros dos temas que resultan de preocupación para las mujeres en etapas de menopausia, como lo sería la sequedad vaginal, así como los asuntos de huesos, que muchas mujeres ni siquiera sabrían los nombres técnicos que tienen, a no ser que ocurra que venían caminando, se caen, se tropiezan y en el movimiento más inofensivo parece que de pronto se lastima un hueso para que el médico indique que hay problemas de osteopenia o de osteoporosis, que se ha encontrado como vivencias emocionales de las que tenemos que estar sumamente alertas, sobre todo si queremos asegurarnos que más allá de sentir que nos volvemos locas por lo que está ocurriendo en el interior del cuerpo, claro que tengo una posición desde la cual puedo asumir un control y coparticipar de eso que está ocurriendo en mi cuerpo. Pues como te das cuenta, estamos listos con todo el entusiasmo. Yo invito a que quienes ven el podcast vayan por un poco de agua, si quieren poner incluso pausa. Algunas veces hay quienes toman nota y desde luego lo mejor de tu experiencia, en caso que haya algún asunto particular que quieras compartir con nosotros, tenemos chat en YouTube, chat en Facebook y siempre que tenemos notificación de que hay una conversación, aún después de que haya terminado el podcast, regresamos, por lo cual te invito a compartir abiertamente cualquier asunto que resultara de tu interés. Pues vámonos a la primera parte, ¿te parece? Esta primera parte en la que, a ver, quizás podamos comenzar, ¿no? Pues sí, por aceptar lo que ocurre en la vida de una mujer a la que le llegan los 40 o los 50 años, porque algunas mujeres de hecho empiezan a vivir ciertos cambios antes de sus 50. Yo creo que ciertamente no podemos decir que nos tome por sorpresa en general la llegada de la menopausia. A ver, ciertamente todas sabemos que está escrito pues en nuestra propia biología que llegará el momento en el que termine nuestra etapa reproductiva. Entonces, creo no podemos decir que nos tome completamente a ciegas, pero lo que ciertamente me parece que sí ocurre es que nos toma por sorpresa la llegada de ciertos síntomas y sobre todo de cómo es que se experimentan en mi cuerpo. Eso por supuesto que nos toma por sorpresa en muchas ocasiones y quizás también sobre todo el cuándo, ¿no? Porque en este sentido, quizás muchas no estamos preparadas para empezar a leer las señales que anticipan la llegada de este proceso de transición, porque más que la menopausia sea un momento a partir del cual hay un cambio total, las cosas, como ocurren en muchos otros aspectos de la vida, se van a ir dando mediante una transición. En esta transición aparecerá una etapa a la que técnicamente se le conoce como la perimenopausia. Incluso puede ocurrir varios años antes de que llegue el momento oficial al que le llaman menopausia. ¿En qué consiste este momento oficial o cuándo ocurre? Pues cuando han transcurrido ya 12 periodos con ausencia de ciclo menstrual,
se puede hablar entonces de que ha ocurrido ya la menopausia. Es el momento final, ¿no? Que marca el final de los ciclos menstruales de pues esa etapa reproductiva. Ahora bien, ¿cuáles son esos cambios que empiezan a ocurrir y por qué a veces no nos damos cuenta? Empiezan a ocurrir algunos cambios que, por ejemplo, irregularidad en el ciclo menstrual, pues es algo que algunas mujeres que no son tan constantes no observan como una novedad. En algunos otros casos, el ciclo que solía ser de 28 días se empieza a cortar y cada vez tenemos ciclos más frecuentes, por ejemplo, de 21 días. Es cierto que esta es una alerta temprana que ya se ve venir entonces la llegada de la menopausia, pero como ya se ve venir en varios meses, en varios años, y como además en algunos momentos estas, digamos, diferencias en el tiempo pueden ocurrir, algunas mujeres más no prestan demasiada atención a ello. Lo que definitivamente sí hace que cualquiera observe que hay un cambio notorio y diferente a eso que en su vida a lo largo del tiempo había experimentado, podría ser la llegada de los bochornos, ¿no? Decía que hay algunas que somos sumamente friolentas, a quienes de pronto sí nos empieza a llamar la atención, que a lo mejor un día yo siento que de pronto hay como una subida de calor, como si hubiese una efusión, ¿no? Que arranca abajo y llega, pero se siente hasta la última parte de la cabeza donde hay sudor. Que desde luego empiezas a sentir que hay algo distinto y hasta te genera dudas el saber, ¿soy yo o es que afuera está aumentando el calor? Hay algunas otras mujeres que no viven sofocos o bochornos, sino que lo que empiezan a vivir son escalofríos. Sabes, me parece que hay una vivencia que en muchas ocasiones no asociamos con esto, pero técnicamente se considera parte de los síntomas que se podrían presentar, como lo son los problemas de sueño. Y bueno, queda claro que un problema de sueño siempre tiene algún componente en mi relación con el mundo exterior, algo que me preocupa, algo que me inquieta, pero que ahora ocurre en ausencia de ciertos niveles hormonales que antes operaban como moduladores, como amortiguadores. Vamos a explicar esto con mucho más detalle, no sin antes poder terminar este recorrido de posibles síntomas, porque posiblemente en cuanto empiece a compartir algunas mujeres digan, oye, es cierto que eso me había estado ocurriendo y yo no sabía que técnicamente ya se podría considerar como un síntoma de la temporada de perimenopausia. Antes de la menopausia, antes de que podamos declarar formalmente que ha concluido esta, digamos, etapa reproductiva, esta etapa fértil, para pasar a una en la que en principio deberíamos estar enfocadas en lo que nos hace plenas, en aprovechar todo el recorrido, las experiencias, las aventuras que hemos vivido para tomar decisiones más conscientes y amorosas por todo lo que nos ocurre. Bien, hay algunas otras mujeres que empiezan a observar que el cabello se pone más delgado, la piel más seca, con más facilidad. En algunos otros casos hay quienes me dicen, yo solía darme unos atracones en las noches y resulta que mi metabolismo es más lento, ya no lo puedo hacer como si fuera una quinceañera. Desde luego hay cambios en el metabolismo de grasas y de colesterol. Y también hay algo muy importante que desde luego se observa y muchas mujeres notan, pero no necesariamente en vinculación con esta etapa de cambios hormonales. Y me refiero con ello a los cambios en estado de ánimo, depresión y ansiedad. ¿Hasta dónde podríamos atribuir la razón de ella a cambios hormonales? Bueno, pues, ¿qué te parece si para dar respuesta a esta pregunta repasamos, ¿no? Juntas, ¿qué significa a nivel hormonal el cambio más importante que se va a dar durante esta etapa de transición y posterior a ella? Hay dos
hormonas se les reconoce como las hormonas sexuales femeninas que son protagonistas en esta historia de cambios. Desde luego, si son las hormonas sexuales femeninas, pues tendrán un rol fundamental en términos reproductivos. Los estrógenos engrosan las paredes del endometrio y la progesterona, desde luego, contribuye a la maduración del endometrio, entre otras cosas, con motivo de la fecundación o la posible fecundación, empiezan a preparar al endometrio. Pero ciertamente, muy importante hoy poderlo comprender, no es que la única función de los estrógenos y de la progesterona sea una función reproductiva. Estas hormonas tienen otras funciones que, si bien no son absolutamente determinantes, ayudan, colaboran con otras cosas. Por ejemplo, los estrógenos ayudan o apoyan la absorción de calcio. Asimismo, los estrógenos ayudan, apoyan con el metabolismo de grasas y colesterol. ¿Qué puede ir ocurriendo cuando este apoyo ya no está presente en los mismos niveles que antes? Podemos empezar a imaginarlo. En el caso de la progesterona, tiene una ayuda en el control de la temperatura. Asimismo, a los estrógenos se les asocia con un efecto antidepresivo y por su parte la progesterona se le asocia con un efecto que ayuda al control de la ansiedad. ¿Cómo podemos entonces observar a la luz de este conocimiento lo que ocurre cuando los niveles empiezan a bajar y cómo deberíamos interpretarlo de una manera correcta? Pues a mí me parece que la alberca que tengo hoy justo detrás de mí es el mejor recurso que podría yo haber conseguido para explicarte esto que me parece, por un lado, muy simple de entender, pero sobre todo muy difícil de olvidar, y que una vez que lo comprendemos, nos puede ayudar a poner las cosas en su justa perspectiva, porque justo lo que hoy me gustaría es ayudarte a comprender cómo podemos tomar control a través de lo que pensamos, percibimos y por lo tanto sentimos de esta etapa de cambios hormonales. Si esta alberca que está atrás de mí por un momento imagináramos, asumiéramos que es el estanque de expresión emocional, representaría, digamos, la posibilidad que tengo de tirarme, de lanzarme a toda velocidad, con toda profundidad en esta alberca que tiene niveles de agua que están pues casi a la superficie. Y lo que vamos a hacer hoy para que la metáfora cumpla su función es imaginar que los niveles del estanque emocional son los niveles de los estrógenos y los niveles de la progesterona que circulan por el torrente sanguíneo del cuerpo. Cuando estos niveles están a nivel, o valga la redundancia, de superficie, y yo me aviento con todo el enojo, me aviento con todo el dolor, con toda la melancolía, pues naturalmente hay un amortiguador en este estanque, en esta alberca, que lo que permite es que si yo me clavo en la tristeza, si yo me clavo en el enfado, en mi caída tenga una especie de moderador que haga que la caída, que el golpe no sea tan duro. Te puedes ya imaginar qué es lo que ocurre entonces si la misma persona que se clava en el dolor, que se clava en el enfado, lo hace si no cuenta con el mismo nivel de ayuda en la piscina. Si nosotros le quitamos este nivel que tiene ahora al agua, si hacemos que se quede a ras de piso o incluso a la mitad, ya de entrada te puedes imaginar, es que es muy visual, lo que va a pasar si alguien se tira al dolor, se tira en un arranque de enojo a este estanque. Pues eso que puede ocurrir cuando alguien se lanza
al estanque emocional, en ausencia de los mismos niveles que antes había de apoyo para moderar, para modular esa caída emocional, es lo que nos puede ocurrir cuando en las etapas en las que estos niveles de progesterona y de estrógenos han disminuido. Y sabes, de hecho, ni siquiera necesitamos la demostración de una piscina o de un estanque, sino que es algo que nosotros vivimos durante nuestra etapa fértil. ¿A quién no le pasó que en los días previos a que arrancara su periodo se ponía irritable o que todo le hacía llorar? Porque yo estoy segura que todas tuvimos por lo menos una experiencia de un momento en el que notoriamente nos diéramos cuenta que algo estaba distinto en el interior, porque a lo mejor ya voy en este solo día, en el tercer arranque o en el tercer momento en el que me siento irritable. Y sabes, si sacáramos una curva de los niveles de estrógenos y de los niveles de progesterona en el cuerpo, justo en los momentos previos que arranque un periodo, nos daríamos cuenta que aunque van fluctuando, los estrógenos tienen 2 como momentos pico, la progesterona 1, pero juntos, el momento más bajo simultáneo, ¿sabes cuál es? Justo los días antes de un ciclo. ¿Qué significa esto en resumidas cuentas? Que en definitiva estas hormonas, estrógenos y progesterona, en el momento en el que todavía me encuentro en etapa fértil, me ayudan para modular mi respuesta y de hecho influyen en otras sustancias como podría ser la serotonina, como podría ser la dopamina, que modulan la respuesta, que se dice que ayudan a controlar, por ejemplo, mi manejo, mi ira, o que ayudan a modular, a controlar mi respuesta ante el estrés. Si estos niveles descienden, el amortiguador, el modulador que tenía en el cuerpo, no tiene, digamos, la misma posibilidad de operar a mi favor. Y entonces, ¿quién está a cargo? Si los niveles en el estanque emocional disminuyen, la posibilidad más relevante que queda es que seas tú, que sea yo o que sea cada una de las mujeres que antes nos tirábamos sin control al estanque emocional. Y esta es la razón por la que poder entrar con conciencia y con amor a esta etapa, al reconocer los cambios que vivimos en el cuerpo, nos puede ayudar a tomar la decisión a partir de ahora en adelante de aprovechar, porque afortunadamente esta etapa no ocurre cuando tenemos 5 o 10 años de vida, sino que ocurre en un momento en el que hemos acumulado suficiente número de experiencias para poder entonces mirar las cosas con ojos de madurez, con mayor sabiduría, porque convierto las experiencias y los conocimientos que adquirí en todo este tiempo, mis aventuras de vida, las convierto en una nueva conciencia, que así como cuando yo era pequeño, en algún momento alguien me ayudó a ponerme de pie, a caminar y a tener control de mi cuerpo físico para ganar estabilidad. Ahora esta etapa me llama definitivamente a tener control, a poder manejar de una manera distinta lo que ocurre en mis pensamientos, porque lo que ocurre en mi manera en la que percibo el mundo se convierte en reacciones internas y a partir de ahí sí pierdo control de lo que ocurre en la química del cuerpo. El mejor momento donde yo puedo sentirme en control es cuando me empiezo a dar cuenta de los pensamientos que muchas veces no operan a mi favor. ¿Como cuáles? Como los que hay detrás del bochorno, como los que hay detrás de estos problemas con los que empiezan asuntos en los huesos y de los que te voy a platicar en cuanto regresemos de la pausa de este podcast. Aprovecho el espacio de pausa solamente para compartir contigo que estamos listos
pues un llamado que nos hizo el auditorio, pues nos habían pedido un taller para hablar particularmente de sobrepeso, de obesidad y de darte la oportunidad y el acompañamiento para poder descubrir estas vivencias emocionales que se ha encontrado que están ligadas a estos problemas y que el cuerpo recurre a ellos, el cerebro recurre a ellos como un mecanismo de defensa. Estamos listos entonces para lanzar el programa al que estamos llamando Un Sábado de Peso. Un sábado de peso porque así como hay problemas o vivencias emocionales que un día nos marcaron, así también hay momentos en los que les podemos dar reversa. Este programa tendrá un abordaje en materia consciente, no consciente. Te lo estaré explicando y te estaré acompañando. Y además tendremos una charla con Edgar Gazán, que es un experto internacional, él es coach, experto en neuroplasticidad positiva, cambios en el cerebro que en efecto son resultado de cambios en hábitos y que además combina este conocimiento con el de salud nutricional. ¿Qué te parece la invitación? Estamos felices de poder lanzar la primera edición de este programa. Será una edición, digamos, a distancia por Zoom, y será el sábado 27 de agosto cuando lo estemos lanzando y cuando, si es tu llamado, nos encontraremos contigo. Entonces vamos a la pausa, ayúdenme por favor con datos de contacto, sea que quienes nos están en este momento, digamos, acompañando, deseen tener acceso a información respecto al taller Un Sábado de Peso o datos de contacto para quienes desean explorar la oportunidad o la posibilidad de una terapia o un acompañamiento en descodificación y en arqueología emocional. Datos, un espacio para que vayan por agua y volvemos. Bien, pues este viernes que lanzamos nuestro podcast semanal, decimos que estamos fascinados, la verdad que sí, de la posibilidad de compartir esta información que puede hacer la diferencia en la vida de muchas mujeres y desde luego es la intención, nos preparamos, sabes que ponemos lo mejor de nosotros y hoy además poniendo lo mejor de la experiencia personal a la luz de la información de la descodificación biológica, pues recordando que desde la perspectiva de la descodificación, desde luego la menopausia no es un conflicto, es parte del ciclo natural de la vida de una mujer, pero sin embargo sí, en algunos casos las mujeres viven algunos asuntos como un conflicto y si esto es así, si el asunto de bochorno ya empieza a representar en tu historia personal como en el de algunas queridas amigas, algo que verdaderamente está creando interferencias en mi vida diaria, pues desde luego vale la pena poder comprender qué podría estar ocurriendo. En lo general, el gran desafío que presenta para nosotros la llegada de la menopausia es su coincidencia con eso que en muchos, digamos, artículos se describe o se suele llamar como la crisis de los 50. No, no tiene por qué pasar a los 50 exactamente. Algunas mujeres a lo mejor atraviesan por esto en sus 45, en sus 47, en sus 48, pero ciertamente sí en el proceso de desarrollo y en la vida interior que tenemos quienes atravesamos por estas fronteras, hay momentos en que atraviesan cuestionamientos. ¿Sigo siendo válida? Quizás alguna mujer, como encima les llega a pasar a muchas mujeres, empiezan a observar cambios drásticos en su vida que coinciden con los cambios físicos que les está reportando el cuerpo. Me acuerdo de una mujer que cerca de sus 48 años, por ejemplo, fue despedida, muere su madre y se da cuenta que su novio sale con alguien más. Y me acuerdo cómo me relata, ¿no? Ya, digamos, sin el acompañamiento de madre, sin trabajo y sin novio, empieza a observar cosas que parecen delicadas y preocupantes y dice lo que me faltaba.
lo que me faltaba, como lo que me faltaba puede ser la expresión de una mujer que cerca de sus 50 atraviesa por la experiencia del divorcio porque su ex marido sale con alguien que por cierto es más joven y ella siente mucho más guapa, lo que empieza a activar preguntas, porque posiblemente, y respuestas además, ¿no? Que damos por ciertas, quizás yo ya no me sienta tan atractiva, y no solo lo digo en materia física, sino en materia profesional, intelectual. Hay quienes me han dicho, Maru, posiblemente ya no me vean con los mismos ojos e incluso salgo demasiado cara en comparación con jóvenes que podrían hacer mi mismo trabajo por la mitad de sueldo. ¿A quién no le han llegado inquietudes como las siguientes? Ya no soy tan deseable, quizás ya no sea tan atractiva, porque claramente estoy envejeciendo, o es más, es posible que haya dejado ir oportunidades en mi vida y que ya se fueron las mejores posibilidades que en su momento tuve y pues decisiones que dejé ir, ¿no? Se me fue el tren o me equivoqué. Estos pensamientos no resultan solo producto de la imaginación, sino que en definitiva es cierto que cualquier ser humano puede atravesarlos, pero a términos de descodificación se vinculan siempre con eso a lo que le llamamos desvalorización. Me siento mal conmigo, con lo que he hecho, con lo que no he hecho. Me siento mal con lo que dije, con lo que no dije, con lo que pensé, con lo que no pensé a tiempo. Y atención, porque si el asunto empieza a volverse recurrente, si continuamente estoy regresando a ello, justo antes de la pausa explicábamos que eso equivaldría a estarme lanzando al estanque de la expresión emocional, pero ahora en una etapa en la que esos niveles hormonales no me van a dar el mismo, digamos, tipo o función o ayuda de amortiguamiento o de modulación en mis respuestas con las que muchas veces contribuía el cerebro para aminorar la carga cuando yo me sentía mal en el pasado. ¿Qué es lo que hay particularmente con los bochornos? Sabes, me parece que además hoy, en el caso de los bochornos, tenemos uno de esos casos que en descodificación resultarían ideales a efectos de qué? De permitir abrir conciencia inmediata. ¿A qué me refiero con esto? Pues hay problemas que vivimos en el cuerpo, por ejemplo, problemas a nivel estomacal, que suelen ser un reflejo de lo que vivimos unas horas antes, muchas veces. Gripas, bueno, pues en el caso de las gripas, la verdad es que no pasa normalmente más de una semana después de que vivimos algún impacto emocional fuerte para mostrar en el cuerpo sus consecuencias. Pero en el caso de los bochornos, como muy pocos otros, la como la aparición de ese instante en el que siento la efusión de calor que empieza a viajar por mi cuerpo y que parece como si adentro hubiera ocurrido un estallido de alta temperatura, suele ser casi inmediata a que tuve una cierta percepción. En mi caso, ha sido una de las cosas que me ha permitido observar, sinceramente, en menos de un minuto, cómo conecta lo que pienso con lo que siento. ¿En qué consiste esto? Por más que tú me digas, Maru, no. A mí, si me preguntas a qué hora, qué pensé, pues es todo el día, es algo que ocurre sin control. Me gustaría dirigirte esta explicación. Los problemas vinculados con bochornos, esos calores, esos sofocos que de repente aparecen y que me empiezan a hacer sudar descontroladamente, suelen ser la respuesta que envía tu cerebro ante la percepción de falta de calor. Falta de calor que no me refiero con ello en la temperatura ambiental, sino falta de calor, falta de afecto en mi relación con el entorno en el que me encuentro. Ejemplo 1. Señora de más de 50 años que se ha destacado durante toda su vida,
toma la decisión de emprender aventuras aprendiendo un idioma. Se mete a clases de francés, ingresa a la clase virtual, tiene compañeros, desde luego todos más jóvenes que ella. Ya empezamos allí con percepciones. Yo soy la más grande. Después de que esta mujer había sido destacada en su desempeño académico, intelectual, profesional, a los 50 en la clase y en el entorno, se siente distinta. Y desde luego, cuando estamos aprendiendo un nuevo idioma, nos vamos a equivocar. La mujer se empieza a dar cuenta, además, que los compañeros que son jóvenes de 20 o 30 años, algunos son súper rápidos para incorporar los conocimientos que entrega el profesor, que a ella le está costando trabajo, que no tiene la misma capacidad de atención y de memorización que a lo mejor antaño. Y resulta que como consecuencia de un ejercicio que les asignan, ella contesta algo incorrecto. El profesor en la clase le indica que se ha equivocado. Puede ser que ni siquiera la regañe, porque desde luego, pues si es un profesor de idiomas, ¿por qué tendrían que regañar al que a través de sus errores está aprendiendo? Pero así no vemos, ¿no? Nosotros los errores, no estamos así educados. La mujer siente que el profesor, al decirle que se ha equivocado, ha establecido un clima que desde luego es todo menos cálido, afectivamente hablando. En consecuencia, no pasa ni 5 minutos después de esto, ella siente una efusión de calor. Cuando sentimos que falta calidez en el entorno con el que interactuamos, el cuerpo responde. Puede ser que no sea el maestro de francés, puede ser que sea el jefe. Es más, puede ser que sea un subordinado, como le ocurrió a una amiga que un día fue sorprendida cuando le dicen se integra a tu staff el hijo del dueño. El hijo del dueño ingresa a trabajar a la compañía y te reportará a ti. Desde luego es el hijo del dueño y el día que acude a recibir instrucciones con la jefa, el nuevo jefe se encarga de decirle lo que quiere hacer y le describe el puesto al que aspira, que es exactamente el mismo puesto que ella. Situación que entonces le hace percibir falta de un ambiente cálido. A nadie le sorprenda que cuando este joven viene y se presenta en reuniones con ella, para ella hay sofocos, empiezan justo en esos momentos de reunión con él, con el padre y con otros, el momento en el que el cuerpo empieza a enviar refuerzos de calor, porque la progesterona ha bajado su nivel. ¿Te acuerdas que estaban estrógenos y progesterona en el estanque de espacio de expresión emocional? Y ahora ante esta percepción, quien antes ayudaba a controlar no está, la respuesta que hay en el sistema cerebral es inmediata, es esta subida de calor. Lo he observado muchas veces para poder concluir que lo que nos propone la descodificación es absolutamente cierto. Y además algo que ni siquiera es que tenemos que creer como fe ciega, sino que tenemos toda la posibilidad de observar, de abrir los ojos, de rectificar qué pensé, porque esta falta de calor puede venir hacia nuestra persona, hacia nuestros proyectos, hacia nuestros hijos, o incluso ser una necesidad de calor, que por ejemplo yo esta tarde había un trabajo que había hecho y que sentía que estaba listo para que lo entregue mañana, pero en cuanto lo abro me doy cuenta que le falta muchísimo trabajo, me empiezo a preocupar por la hora, ya es noche, no puedo entregar esto así, aquí hay que poner calor. ¿Y qué crees que pasa? Claro, el cuerpo reporta el mensaje de apoyo que nos envía el cerebro, viene el sofoco. Es impresionante, me parece que puede ser una de las pruebas más auténticas, más fieles con las que tú concluyas y compruebes la forma en la que se conecta lo que yo percibo, lo que piensa entonces mi mente y cómo el cerebro toma esa información para dar una respuesta a través del cuerpo. Me parece que es una de las maneras más obvias, posiblemente sea uno de los ejemplos más instantáneos que tenemos a la mano y que por lo tanto invita primero a observar y luego me preguntan, ok, ¿y ahora qué hago? No olvidaré jamás el caso de esta otra mujer que me platica la historia, cómo ella empezó con la modalidad de trabajo y distancia a raíz
trabajo a distancia, sí, trabajo a distancia a raíz de la pandemia y llega un momento en el que ella habla con el jefe, toma el teléfono y le dice, ¿sabes qué? La modalidad de trabajo a distancia ha venido a ser la respuesta que yo necesitaba para organizarme como madre, tengo un hijo, tengo que asistirle, ya sabes, la escuela, estas cosas. Y entonces, ante la llamada de la oficina en donde les dicen que ya tienen que regresar, pues ella toma el teléfono para tratar de acordar con el jefe algún manejo distinto. Ella lo que piensa es que ya lleva 2 años, que ha mostrado resultados, tiene objetivos, ella entrega y piensa que debería de ser factible esta posibilidad. El jefe, sin embargo, ante la llamada, reacciona de una manera que ella no esperaba. ¿Por qué digo esto? Porque para que estas reacciones se establezcan, normalmente tiene que haber 4 condiciones. Un evento que yo no vi venir, es decir, una sorpresa, pero ¿qué crees? La sorpresa no está padre. En la sorpresa hay una amenaza. Entonces, no lo vi venir, es lo primero. Lo segundo, hay una amenaza para un deseo, para una expectativa, para una necesidad como la de esta mujer que quería permanecer en casa. Tercero, en el momento en el que ocurre, yo no le veo solución. Dada la respuesta que le ofrece el jefe, ella en ese instante no ve solución. Y todo esto, desde luego, tiene los tintes que en psicología describen un evento traumático, cuando además, dada la amenaza que se vuelve real, no le veo solución, no puedo expresar, no puedo verbalizar eso que estoy sintiendo. Bueno, pues basta que estas 4 cosas estén, amenaza que no vi venir, que entonces me estresa verdaderamente a niveles que desde luego rebasan el nivel de estrés que manejo natural y cotidianamente, ante lo que no veo una solución, no en ese momento, no bajo lo que estoy percibiendo, no como lo estoy viendo y no puedo verbalizar. Pues en la llamada el jefe le dice, pues usted es una excelente empleada, pero puedo entender su postura y si usted no está de acuerdo en regresar, lo que vamos a hacer es que vamos a rescindir su contrato laboral. Ya te puedes imaginar el nivel de amenaza. Esto, por cierto, ocurre en la noche. Ocurre en la noche, digamos a eso de las 8 de la noche, ¿y qué crees que pasa a partir del día siguiente a las 8 de la noche? El cuerpo recuerda y ante cualquier posible estímulo de amenaza, ¿qué crees? Viene la subida de calor, la subida de temperatura. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre en el caso de los escalofríos que algunas otras mujeres sienten? En este caso, la percepción que yo tengo en mi relación con el exterior es que hay un frío que se ha apoderado del escenario. Nuevamente no se trata de un frío en la temperatura ambiental, sino un frío en la relación con otros. Las cosas carecen del calor afectivo, pero a diferencia del bochorno, en el caso del escalofrío yo desearía salir corriendo. Y en este sentido, entonces, como mi percepción es que ante el frío lo ideal sería salir disparado, el cerebro captura esa percepción y me prepara y físicamente entonces detona reacciones que me van a ayudar en ello. ¿Qué ocurre entonces? El poro se cierra, el vello se pone como de punta y con esto se forma como el calor corporal que me puede proteger en mi interacción con el exterior y el suficiente exclusivamente con ese escalofrío para saber que mejor yo de aquí salgo por mis propios pies. ¿Cómo hacemos con bochornos o escalofríos si esto se ha estado presentando de manera insistente y ya con un nivel que verdaderamente no es una cuestión menor? En definitiva, siempre necesitamos encontrar, viajar en el tiempo hasta localizar la primera vez que yo sentí esto. Ponía el ejemplo de la mujer que cuando está al teléfono le pide al jefe pues que abra posibilidad para que trabaje a distancia y él le dice que no. Si a partir de este momento la vivencia de calor y de fusiones, ¿no?, de temperatura alta en el interior se sigue presentando, una alta probabilidad es
que en esa ocasión ella no acabó de dejar fluir la emoción que esto le provocaba. Estas respuestas que entrega el organismo a través de nuestras emociones deben poderse expresar con cabalidad, porque si no lo hacemos, entonces esa emoción que tiene una energía se queda al interior del cuerpo, buscando una nueva ocasión en la que pueda ocurrir y volver a ocurrir y volver a ocurrir. Si estás en este caso, poder encontrar a través de un puenteo afectivo. ¿Qué significa esto? El reconocimiento de la emoción que sientes unos instantes antes de que venga el escalofrío o el bochorno. Pues esa misma emoción, viajar en el tiempo para encontrar la primera vez que en estas circunstancias más actuales de tu vida se pudo haber presentado es relevante, es importante para volver a ese momento y al activar el recuerdo de lo que te tomó por sorpresa, poder solamente con el recuerdo y con la imagen evocar la emoción y al inhalar concentrarla y exhalar dejándola fuera de tu cuerpo. Otra manera es escribir, ¿no? Tomar contacto a través de la escritura con eso que ocurrió y poder sacar a través de tu expresión lo que sentiste y las razones por las que sentiste esto. Todas estas son mecánicas para dar expresión emocional a lo que un día dejamos a medio expresar o sin expresar porque vino y nos tomó completamente desprevenidos. Bueno, eso es lo que ocurre en relación a estos momentos de calores. Atención, si vienen a ti, ¿en qué estabas pensando? ¿Qué fue lo que viviste que parece que se quedó sin calor y por lo que tu cuerpo esté buscando entregar esta dosis, ¿no? Esta dotación adicional de temperatura, que parece física, pero también es resultado de una percepción afectiva. Ni qué decir en el caso de los esposos, maridos, novios o prospectos, que en ocasiones uno siente que no le dan el afecto, la dosis requerida, el calor que yo necesitaba, porque entonces una respuesta altamente probable que ahora tenga en esta nueva etapa de estanque emocional o torrente sanguíneo con niveles más reducidos de estrógenos y progesterona, pues va a haber este tipo de calores incómodos y que pues muchas veces preferiríamos no estar sintiendo. Bien, anuncié que hablaríamos de osteopenia y de osteoporosis y me gustaría ahora moverme hacia ello, poderte explicar qué es lo que ocurre fisiológicamente en los huesos y cómo esto va a tener una correlación con las emociones que vivimos, las percepciones que tenemos y cómo estas de hecho pueden incidir en lo que está ocurriendo en el tejido óseo. Bien, como seguramente recordarás y todos seguramente esto es fácil que lo ubiquemos, en el interior de nuestro cuerpo pues ocurren procesos de renovación. Hay un proceso, de hecho en todo el cuerpo, de renovación celular. Y los huesos no son la excepción, es decir, los huesos van a estar en constante renovación. ¿Cómo? A través de sus células, de manera regular, de hecho, el cuerpo va a descomponer el hueso viejo y va a crear el nuevo hueso. De hecho, cuando nosotros somos jóvenes, la tasa de velocidad con la que se renueva el nuevo hueso es mayor que la tasa con la que se descompone el hueso viejo. Más hueso nuevo en proporción al que va descomponiéndose, como resultado lo que tiene es mayor densidad ósea, ¿no? Así se llama este fenómeno. Sin embargo, a medida que vamos creciendo en el tiempo, esta relación cambia y podría llegar el momento en el que la tasa de descomposición lleva un ritmo y la tasa de generación de nuevas células sea menor. Y entonces, como en contrapartida, lo que aquí va a ocurrir es que la densidad ósea disminuye. Densidad ósea que se define como la concentración que hay de minerales y de calcio en los huesos.
Ahora bien, si recordarás, habíamos explicado que los estrógenos ayudan a fijar el calcio. De la misma manera que lo hace la vitamina D y el sol, que estimula la vitamina D. Y por eso es que cuando los niveles de estrógeno disminuyen, es vital con conciencia poder entregar a cuerpo el refuerzo que ayude a que se fije el calcio, y por eso se recomienda tanto que tomemos baños de sol. Si yo ya sé que esto está ocurriendo en el estanque hormonal, por así decirlo, pues qué importante entonces yo ser el que tome, o yo ser la que tome conciencia de lo que está empezando a ocurrir en mi cuerpo, y con total conciencia, seriedad, responsabilidad y amor le entregue a mi cuerpo estas dosis que va a necesitar mediante otros mecanismos. Sin embargo, cuando en lugar de estas vistas amorosas, lo que empieza a prevalecer en mi mente, en mi percepción, en mis pensamientos, es que no valgo lo suficiente. Que, como dice la canción, lo que un día fue, no será, porque ya no soy la misma, porque como hace un rato decíamos, posiblemente ya no sea tan atractiva, quizás ya no sea tan deseable, posiblemente no valga igual o no me ven igual los otros, porque además sí, ciertamente no logré lo que quería, que muchas veces ni siquiera es lo que quería, sino lo que veo que tienen otros que nunca me planteé, o cuando pienso que me equivoqué en las decisiones que tomé y por eso me encuentro como me encuentro, lo único que hago con todos estos pensamientos de desvalorización es que contribuyo a una desmineralización. ¿En qué sentido? ¿Por qué? ¿Cómo es que opera esto en conexión? Pues desde luego el cuerpo va eliminando lo que ya no sirve. Y si lo que ya no sirve es la estructura con la que llegué a este momento, la estructura que el cerebro lo que entiende es que esa estructura son los huesos, entonces con esta desvalorización paulatina contribuyo a dar la señal que es importante eliminar, descomponer hueso viejo. Pero si le estoy duro y dale con mi pensamiento y esta desvalorización que además se siente fatal, lejos de que ayude con esos pensamientos a resolverlo, estoy reforzando un mensaje de eliminar, descomponer, que hueso viejo, estructura que ya no sirve. Pero estoy mandando un mensaje que podría resultar demasiado acelerado en una etapa en la que además la tasa, la velocidad de renovación del tejido es menor que la que tenía cuando era joven. En este sentido, técnicamente la osteopenia se define como una fase previa a la osteoporosis, porosis en los huesos, que depende del nivel de densidad ósea, de presencia de calcio y minerales que se asocie al hueso, ¿no? Desde luego empiezan a presentar porosidad los huesos que tienen osteopenia, y es mayor esa porosidad en el caso de osteoporosis, caso en el que, si esta es tu situación, desde luego conviene tomar medidas conscientes que ayuden a complementar la perspectiva médica, que ayuden entonces a elevar la posibilidad de fijación de calcio, decíamos vitaminas D y el sol, ¿no? Que nos ayude, que nos las activa para que con esto los huesos puedan estar en una posición más robusta, dada esta situación de cambios hormonales que ocurren conforme pasa el tiempo. Bien, pues estamos llegando prácticamente al final del podcast, pero no sin antes mencionar otras dos cosas que había anunciado yo al inicio que abordaríamos. Resequedad vaginal, ¿a qué se debe? Bueno, ya sabiendo que los estrógenos ayudan con el flujo vaginal cuando baja este nivel, y además en mi percepción de mi relación con el mundo, mi pareja no se merece un encuentro íntimo. Algo me hizo, algo ocurrió
que siento que es como si no debería premiarlo, ¿no? Que esto suele ser un pensamiento de muchas mujeres. No, no se lo merece. No es momento, no es apropiado, este no es el tiempo. A la luz de lo que ocurrió, no deberíamos, no podemos. El cerebro comprende eso que estamos pensando. No podemos, no debemos, no está bien, no se lo merece, no es un premio. Desafortunadamente, a veces no nos damos cuenta que a través de estos pensamientos a quien posiblemente estemos afectando no es al individuo en situación, ¿no?, de quien estamos hablando, sino a nosotros y a nuestra capacidad de disfrute y plenitud. He conocido a mujeres, sabes, que después de sus 60, en definitiva dan con un hombre amoroso, con un compañero con quienes de hecho me explican que viven episodios de intimidad como nunca habían vivido, como no se imaginaban que fuera posible y con una respuesta corporal espectacular. Es decir, que no es edad. Atención entonces a esos momentos en que castigo a otro o en que yo misma me prohíbo el disfrute por algo que pienso que no es debido, porque desde luego más allá de las consideraciones de peso que debo tener en mi relación con el exterior y los cuidados que debo proveer a mi interior, cuando yo llego a conclusiones de este tamaño, muchas veces termino esa relación con esas personas, pero luego parece que se queda instalada en mi cuerpo la instrucción de aquí no hay espacio, no hay ayuda a la intimidad. Resequedad vaginal siempre ligada. Tuvo que haber un momento en tu relación con el exterior en la que pensaste que no sería una buena idea, que esto estaba prohibido para otro, de pasada se quedó prohibido para ti, o que es un castigo que impones ante una cierta situación que no va a permitir el disfrute en tu interior y que no tiene que quedarse como una imposición permanente. Desde luego, reconocemos, hay niveles más bajos hormonales, desde luego, seguro, pero entonces lo que hoy queremos explicar es cómo lo que pasa en el exterior tiene un impacto que es más drástico que lo que antes ocurría, porque ya no están esos mismos niveles que me ayudaban a mediar las respuestas de los sistemas que tiene el cerebro. Y cuando esas hormonas entonces ya no están allí, nuevamente, y ahora ¿quién me ayuda? Pues en alguna, me acuerdo, serie, ¿no? El Chapulín Colorado aparecía, pues no, ahora yo no soy el Chapulín Colorado, ahora soy yo, mi madurez, mi conciencia, la que me puede permitir entrar para modular y ayudar al transmitir a mi cerebro perspectivas más balanceadas, más maduras, que me ayuden a sentir que coparticipo y desde luego a darme cuenta de cómo puedo coparticipar a través de lo que voy pensando en lo que mi cuerpo me va reportando. Así entonces llega el momento final de entregarte esta herramienta que a mí me parece que puede resultar sumamente simple, sencilla, no solo de entender, sino de recordar para poner en práctica como una brújula que nos marca el norte hacia el que debemos movernos en madurez y que nos marca la dirección de la que deberíamos tratar de regresar. Es muy sencillo, vas a ver, incluso creo que te puede gustar y te puede funcionar. Por cierto, el autor que propone este modelo es un médico argentino, su nombre es Juan Histic y el nombre del libro, si te gusta la lectura, 50 y tantos. Bueno, pues en 50 y tantos, Juan Histic nos presenta el resultado de su práctica médica, su experiencia, su observación e investigación para dar con esta secuencia. Es lo que dices, yo percibo, por lo tanto tengo una emoción que pone en movimiento lo que parecía intangible. Esos pensamientos, esas percepciones intangibles se vuelven absolutamente tangibles cuando al sentir con esa emoción se provoca una liberación hormonal que
puede haber o no, digamos, ya estrógenos o progesterona en los mismos niveles, pero hay otras hormonas. Entonces, con mis emociones produzco una química que tiene una, digamos, acción de impacto en el balance hormonal y que, por supuesto, además puede incluso tener impacto en el sistema inmune. En el caso de hoy, a lo que nos referimos con esto es que hay unas conductas, actitudes, emociones que categorizará Juan en dos grandes grupos. El grupo de la R, a rechazar, y el grupo de la S, a decirle sí. ¿Cuál es el grupo de la R de esas conductas o esos comportamientos que debemos tener más presentes y ante los cuales vale la pena que pongamos pausa? Conductas con R, emociones con R, sentimientos que ya se instalan un poco más y que empezamos a dejar no solo que acampen por unos instantes, sino por algunas horas en nuestra vida. Resentimiento, por ejemplo, la rabia, desde luego, el reproche, el rechazo, la resistencia o la represión. Los vuelvo a decir porque estoy segura que te interesa tomar nota y esto, mira, yo lo tengo en mis apuntes, es importantísimo. Conductas, actitudes con R, como podrían ser el resentimiento, la rabia, el rencor, el rechazo, la resistencia, la represión, son esas que queremos reversarnos, que queremos alejar de esa dirección. ¿Por qué? Porque ellas liberan cortisol. El cortisol tiene un impacto en la adrenalina y la adrenalina tiene un gran impacto en términos del estrés que sentimos. Es decir, hay toda una cadena de reacciones cuando entramos en el camino de la R. Y es un camino que, como ahora ya no tiene amortiguadores o ya no tiene un sistema de modulación, quien modulo debo ser yo. Pero además, afortunadamente decimos, esto no ocurre a mis 5 o a mis 10 años de vida. Esto no importa si ocurre a mis 40, a mis 50, me toma en una etapa en la que ya he vivido tantas experiencias, que experiencias más conocimiento debo convertirlos en sabiduría, en madurez, en conciencia. Ya sé que no me conviene andar por esa senda como, digamos, a rienda suelta, porque al no tener ese mismo sistema de modulación, las repercusiones pueden ser mayores en mi cuerpo y eso no me conviene. Por el otro lado, hay un camino al que sí le quiero dar fuerza, hay un camino al que sí quiero impulsar, y de acuerdo con lo que nos presenta como una propuesta Juan Histic, es el camino de conductas, de emociones que se agrupan bajo la letra S, como la serenidad, como el silencio, que muchas veces es una mucho mejor respuesta, el silencio que me permite escuchar los pensamientos que hay en mi interior, que me permite entrar en contacto con lo que está sintiendo mi cuerpo, el silencio que me permite escuchar lo que piensan los otros. Desde luego ya decíamos la sabiduría, darle el sí a la experiencia del sabor, darle el sí a la experiencia del sexo, darle el sí a la experiencia del sueño, darle el sí a la experiencia de la sensualidad, darle el sí a la experiencia de la sociabilidad. Y si ninguna de las anteriores me dices que te funciona, porque cuando estás triste, ¿cómo vas a tener ganas de socializar? Porque si no tienes pareja, ¿qué onda con lo sexual? Si cualquiera de estas cosas pudieran ser ideas que pasan por tu mente, tengo una S a la que nadie puede decir que no. Y es la sonrisa. ¿Sabías que cuando sonreímos, por el solo hecho de mover los músculos y de mover nuestra expresión y crear una sonrisa, mandamos una señal al cerebro? Resulta que cuando sonreímos, el cerebro comprende que la estamos pasando bien, que estamos bien, y activa una química que refuerza esta sensación de bienestar
que muchas veces es justo a lo que nosotros queremos regresar. Así que entonces, si la idea de la serenidad, el silencio, la sabiduría parecen cosa compleja, si acaso no es siempre factible el tiempo de sueño que quisieras o las experiencias de intimidad que desearas, empieza simplemente por el sí de una sonrisa, porque este grupo de la S, a diferencia del grupo de la R, lo que activa, lo que impulsa es la serotonina. Y no solo es que la serotonina sea esta hormona que nos ayude a estar con un buen ánimo, con un buen humor, la serotonina nos ayuda en términos de tranquilidad y adivina qué, a mejorar nuestra calidad de vida e incluso para quienes les preocupaba esto, retarda el envejecimiento celular. Así que entonces, si esto está en mis manos, si hay cosas que yo puedo hacer y que no solamente son motivación al aire, sino que tienen todo un sustento fisiológico y estudiado, ¿cómo no? ¿Cómo no vamos a poner de nosotras en esta nueva etapa a la que nos invita la vida para alcanzar niveles de plenitud más elevados cuando ya sabemos lo que hemos vivido, cuando ya sabemos por qué a veces nos caemos de la bicicleta, cuando ya sabemos qué hicimos, qué resultados obtuvimos y cómo conseguimos cosas, porque desde luego a los 50 todas hemos conseguido algo importante. De tal manera que podemos poner a la luz de nuestra observación, de nuestra conciencia, lo que ha ocurrido. Si por cualquier motivo las cosas no son como deseamos, todavía yo a esta edad tengo vigor, tengo energía y puedo redirigir el rumbo que estaba tomando mi vida en función de mis intenciones, de mis deseos, de lo que ahora sí sé que me gusta, de lo que sé que quiero, de lo que sé que no quiero. Y por lo tanto convertir esta siguiente etapa en mi vida en el resultado de una creación dirigida por mi corazón en apoyo de toda la experiencia que tengo. Quizás este estanque no tenga los mismos niveles que antes tenía, pero ahora con esa madurez, con esa conciencia, con esa sabiduría y con el corazón en las manos, por supuesto que estoy en capacidad de darle un giro distinto a mi vida. Y es mi deseo que con esta información obtengas recursos que contribuyan a tu reflexión y a tu toma de una decisión consciente para ir en el camino de la S y para darle el sí a la plenitud que amerita tu vida. Y que elijas volver a conectar con nuestras producciones, pues semanalmente siempre tenemos un nuevo contenido y tenemos una colección dentro del canal YouTube Arqueología Emocional con Maru Méndez. Pues nos veremos en un taller, nos veremos en algún siguiente podcast, en alguna mini cápsula, nos veremos cuando sea el momento de volvernos a encontrar. Y que sigas plena y que orientes tu vida a esa plenitud por el resto de tu vida. Hasta pronto.